Ucrania está separando Crimea de Rusia y Putin corre el riesgo de perder su símbolo más importante. De hecho, Kiev está haciendo cada vez más difícil para los rusos abastecer la península, que de ser un punto fuerte se está convirtiendo en un punto débil. Y para empeorar las cosas para el Kremlin, también está el hecho de que Crimea debería ser el símbolo del régimen de Putin y de la grandeza de Rusia, no el talón de Aquiles en el conflicto contra Ucrania. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos. Así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchísimas gracias. Crimea representa la prueba del poder de Putin y del hecho de que Rusia puede anexar territorios ajenos para volver a ser una potencia imperial. De hecho, en 2014, la anexión de la península se volvió central en la narrativa del Kremlin y gracias a esto, la aprobación de Putin subió del 65% en enero de 2014 al 86% en junio de 2014. Esto hace de Crimea uno de los pilares sobre los que Putin ha construido su propia imagen. Al mismo tiempo, sin embargo, Crimea también es una plataforma. Una plataforma militar que le permite a Rusia proyectar fuerza en el Mar Negro y apoyar operaciones hacia el sur de Ucrania. Además, la península le permite a Rusia aprovechar un territorio útil para lanzar misiles, drones y realizar actividades navales. De hecho, en 2022, Rusia usó precisamente Crimea como punto de partida para conquistar el sur de Ucrania. Y uno de los objetivos rusos era precisamente crear un corredor terrestre que conectara Rusia y Crimea. Algo que Moscú logró hacer justo al inicio del conflicto, sobre todo gracias al efecto sorpresa. El problema para Putin, sin embargo, es el efecto sorpresa. Crimea es un territorio que necesita ser abastecido todos los días con hombres, vehículos y suministros. Y la península, por muy fortificada que esté, siempre dependerá de un número limitado de carreteras, puentes y vías férreas. Así que el control de Crimea depende mucho también de la capacidad rusa de hacer llegar vehículos, combustible y todo lo que necesita el ejército, y no solo eso. Pero ¿cuáles son estas conexiones entre Rusia y la Crimea ocupada? La primera es el puente de Crimea, es decir, la conexión directa entre Rusia y Crimea. Estamos hablando de un puente de 19 kilómetros de largo que representa la única conexión directa entre la red de transporte rusa y la península. Además, para Putin, ese puente siempre ha tenido un valor simbólico enorme, porque es un monumento a su anexión. Y de hecho, Ucrania ha atacado ese puente en varias ocasiones. Y por ejemplo, en 2025, los ucranianos declararon haber usado más de 1000 kilogramos de explosivos para dañarlo. Y lo interesante es que este y los otros ataques que han ocurrido hacen que, de hecho, este puente sea poco seguro para mover los vehículos del ejército ruso. La segunda conexión es el territorio terrestre que pasa por los territorios ocupados del sur de Ucrania, a lo largo del área del mar de Azov. Este corredor conecta el sur de Rusia con Crimea a través de zonas ocupadas como Donetsk, Mariupol y Zaporizhia. Y para Moscú, este corredor se ha vuelto cada vez más importante con el tiempo precisamente porque el puente de Crimea es un cuello de botella demasiado expuesto. Y de hecho, en los territorios ocupados donde está el corredor, Rusia está invirtiendo mucho y entre 2022 y 2025 se habrían construido o reparado más de 2500 kilómetros de vías férreas, autopistas y carreteras. Y atención, dentro de este esfuerzo también está la nueva Russia Highway, es decir, una gran carretera que conecta Rusia con Crimea pasando por ciudades como Mariupol. Y esta carretera forma parte de una red de 1400 kilómetros pensada para conectar Rostov del Don, Mariupol y otras ciudades ocupadas del sur de Ucrania y Crimea. ¿Y entonces qué está haciendo Ucrania? Precisamente porque Rusia ha invertido mucho en la construcción de carreteras y ferrocarriles en los territorios ocupados, Kiev ha empezado a atacarlas con drones para poner en crisis los suministros hacia Crimea. Y de hecho estos ataques ya han provocado escasez de combustible en la península ocupada. Imagínense que ya a principios de junio de 2026 en Sebastopol faltaba combustible en la mayoría de las estaciones de servicio. Y en algunas zonas incluso se han introducido límites de 20 litros por persona, y el gobernador de Sebastopol escribió que los camiones cisterna no lograron llegar a la ciudad debido a los ataques ucranianos a las rutas logísticas. Así que, atención. La campaña ucraniana no se concentra solo en Crimea en sentido estricto, porque apunta a todo lo que la conecta con Rusia a través del sur ocupado de Ucrania. De hecho, las fuerzas ucranianas también atacaron el puerto ocupado de Mariupol, como parte de una serie de ataques contra la logística rusa precisamente en esa zona. Y según las fuerzas ucranianas citadas por Reuters, el ataque habría golpeado infraestructuras energéticas y de mantenimiento, limitando de manera significativa la capacidad operativa del puerto. Claro, se trata de una evaluación hecha por fuentes ucranianas, pero el panorama sigue siendo coherente porque Mariupol es un punto clave del corredor terrestre del sur. Y lo mismo aplica para el puente de Konar, que conecta Crimea con la región ocupada de Jersón. De hecho, Ucrania lo atacó 2 veces en la misma semana y los rusos se vieron obligados a suspender el tráfico. Y en general, los ataques ucranianos también han dañado varios otros puentes alternativos que conectan la región ocupada de Jersón con Crimea, incluyendo algunos pasos sobre el canal del norte de Crimea.
Todo esto hace evidente el sentido de la estrategia ucraniana. A Kiev no le hace falta invadir Crimea para obtener resultados estratégicos y potencialmente liberarla, porque le basta con hacer imposible para Rusia abastecerla y por lo tanto defenderla a largo plazo. Y probablemente esto obligará a Putin a sentarse a la mesa antes de verse obligado a abandonar la península. Pero, ¿cómo logra Ucrania todos estos resultados? La respuesta son los drones, porque los drones le permiten a Ucrania atacar mucho más allá de la línea del frente y hacer que todo el territorio ocupado detrás de las zonas de combate sea mucho menos seguro. Según una evaluación ucraniana, el objetivo es precisamente aislar cada vez más Crimea de Rusia. Y Kiev pretende alcanzar este objetivo atacando las carreteras y las vías férreas que conectan los territorios ocupados con la península y que para Moscú son fundamentales para el paso de vehículos de suministros. Y siempre según fuentes ucranianas, el tráfico en la autopista noroesia ya habría disminuido en más de 2/3. Y piensen que, además, según los datos difundidos por el Comando Ucraniano de Drones, en los primeros 5 meses de 2026, las fuerzas ucranianas de drones habrían neutralizado casi 51.000 militares rusos y atacado más de 176.000 objetivos enemigos. Sin embargo, debemos decirlo, Reuters ha especificado que no ha podido verificar de manera independiente estas cifras. De todos modos, siempre según los datos ucranianos, las unidades de drones representan solo el 2.5% de las fuerzas armadas ucranianas, pero aún así habrían causado aproximadamente 1/3 de las pérdidas rusas totales en los últimos 12 meses, mientras que el número de misiones de alcance medio habría aumentado 28 veces y los ataques en profundidad dentro del territorio ruso casi 4 veces. Y estos números, por supuesto, deben tomarse con cautela. Pero ayudan mucho a entender cómo Ucrania compensa la menor disponibilidad de hombres con la capacidad de golpear en profundidad y dificultar el abastecimiento. Y en este contexto también quiero mencionar el dron Morrigan, es decir, el nuevo dron ucraniano diseñado para atacar objetivos a media distancia detrás de la línea del frente. Entonces, sobre todo camiones, convoyes, carreteras y vías de tren usadas por los rusos para abastecer Crimea. Estamos hablando de un dron que es relativamente barato, fácil de lanzar y que ya está haciendo las cosas mucho más difíciles para los rusos. Pero entonces, ¿qué pasará con Crimea ocupada? Desconectar progresivamente Crimea de Rusia no significa liberarla automáticamente, pero sí significa crear las condiciones para que mantenerla sea difícil y cada vez más costoso para Moscú. Y hoy, gracias a los avances en la tecnología de drones, Ucrania realmente puede hacer que Crimea esté cada vez más aislada con el tiempo. Pero ojo, el siguiente paso, es decir, expulsar realmente a los ocupantes de la península, será muy difícil y requeriría incluso un avance terrestre muy complejo y peligroso de realizar. Pero, esto no significa que Rusia pueda quedarse con Crimea sin problemas para siempre. Porque si el conflicto continúa así y si los costos siguen aumentando, Moscú podría incluso llegar a verse obligada a abandonarla por sí sola. Crimea, incluso sin una gran operación terrestre ucraniana, simplemente porque mantenerla se volvería demasiado difícil de sostener desde el punto de vista militar, económico y logístico. Sin embargo, antes de llegar a un punto así, creo que Rusia intentará sentarse a la mesa de negociaciones para salvar Crimea y salvar la cara, porque negociar sería mucho menos humillante que retirarse después de haber sido desgastada lentamente. ¿Y qué está haciendo Rusia para defender Crimea? Moscú estaría intentando responder de varias maneras. Por un lado, estaba reforzando las infraestructuras y ya habría destinado alrededor de 11.8 mil millones de dólares de fondos federales al desarrollo de los 4 territorios ocupados entre 2024 y 2026, una cifra, piensen, casi el triple en comparación con la suma destinada en total a unas 20 otras regiones federales involucradas en proyectos nacionales prioritarios. Así que no estamos hablando de números pequeños. En concreto, esto significa nuevas carreteras, ferrocarriles arreglados y también conexiones alternativas, pensadas para hacer más seguros los suministros hacia Crimea, como mencioné al inicio del video. De hecho, por otro lado, Rusia también intenta distribuir los suministros en más rutas, precisamente porque el puente de Crimea está demasiado expuesto después de los ataques sufridos en los últimos años y ahora se considera un paso delicado para los transportes militares y para cargas sensibles. Y obviamente, los pasos alternativos también son útiles en el corredor terrestre, porque si los ucranianos hacen inutilizables algunas rutas precisamente en el corredor, los rusos necesitan tener otros caminos por donde transitar y por lo tanto, mientras más rutas haya, mejor. Y en teoría, mientras más segura sea Crimea en cuanto al suministro. Además, Moscú también intenta proteger mejor las rutas logísticas y reparar más rápidamente los puntos afectados. Pero el problema es que defender cada día un área tan amplia de drones cada vez más numerosos, eficientes y de bajo costo es muy difícil, y la situación corre el riesgo de empeorar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Rusia logrará quedarse con Crimea? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal si les gustan mis videos. ¡Adiós!